Naturaleza de la entrevista. Es un proceso de selección donde se analiza a profundidad al entrevistado para garantizar su capacidad para el puesto de trabajo. La entrevista puede estar estructurada en diferentes partes, pero siempre consiste en un intercambio de ideas mediante una conversación entre dos o más personas. Generalmente se diferencian dos roles: el entrevistador, que dirige la entrevista y va planteando diferentes preguntas relevantes para conocer más acerca al entrevistado, que es el segundo rol, que expone de manera voluntaria sus opiniones e ideas con el objetivo de persuadir al entrevistador de que el candidato perfecto para cubrir el puesto de empleo. Además, es una herramienta para determinar información específica. Es un acto de comunicación con un objetivo deliberado y también requiere un proceso de preparación previa. Un reclutador, por naturaleza, a través de una conversación, percibimos las habilidades, competencias, profesiones y orientación a futuro de una persona. De la misma manera, la entrevista de trabajo, incluimos estas habilidades ampliamente para la selección de vacantes laborales. El entrevistador, durante el transcurso de la conversación, evalúa la identidad, actitud y valores. Buenos días, profesora y compañeros. Les habla su compañera Daniela Polo Amador. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre los tipos de entrevistas. Dos tipos de entrevistas que son las más comunes: las entrevistas estructuradas y las entrevistas no estructuradas. En la no estructurada, el entrevistador hace una serie de preguntas conforme le viene a la mente y en general no se dispone de un formulario que le guíe en la entrevista. Más bien viene siendo una conversación que viene siendo de preguntas y respuestas que se van dando según vaya avanzando la entrevista. Las estructuradas, que también se les predomina estandarizadas, están previamente elaboradas, pero permiten respuestas abiertas, es decir, respuestas libres. El entrevistador recibe una lista de asuntos que tiene que preguntar y recoger las respuestas o informaciones del candidato. La solicitud de empleo funciona como una lista de puntos sobre los cuales entrevistar al candidato de manera estandarizada. Entrevistas dirigidas. No se especifica en las preguntas, sino solo en el tipo de respuesta deseada, que se aplica únicamente para reconocer ciertos aspectos espontáneos del candidato. El entrevistador necesita saber formular las preguntas de acuerdo con el desarrollo de la entrevista para obtener el tipo de respuesta o información requerida. Entrevistas no dirigidas. No se especifican las preguntas ni el tipo de respuesta requeridas. Se le denominan entrevistas no estructuradas, no dirigidas, no exploradas y son realmente informales. Entrevistas telefónicas. Es superestructurada, ya que en ella el reclutador planea hacerte una serie de preguntas que intenta revelar si eres la persona adecuada o no para el perfil del trabajador que está buscando. Si no eres el indicado, quedará inmediatamente descartado, por lo que tiene la ventaja de que no te hará perder el tiempo. Por el contrario, tiene la desventaja de ser una instancia fría. Entrevista tribunal. En este tipo de cita sucede cuando el candidato es entrevistado por varios reclutadores al mismo tiempo. Por esto, el postulante debe saber actuar con cautela sin que los nervios del momento lo hagan cometer errores. Entrevista de tensión. Con este tipo de entrevista se busca analizar cómo reacciona el profesional frente a situaciones complicadas, si es capaz de controlar sus emociones. Para esto se le somete artificialmente a situaciones
Situaciones que lo pueden confundir o hacer enfadar. Errores más comunes en el momento de hacer una entrevista de trabajo. Error número 1, juicio instantáneo. Primero, se sabe que los entrevistadores en general toman una decisión sobre los candidatos durante los primeros minutos de la entrevista. Prolongar la entrevista más allá de este punto con frecuencia sirve muy poco para cambiar las decisiones. Error número 2, no conocer el empleo. Se sabe también que los entrevistadores no se conocen con precisión las características del puesto, así como el tipo de candidato más adecuado para el mismo en general. Desarrollan estereotipos incorrectos sobre cuál es el buen aspirante. Error número 4, presión para contratar. También se hará un mal trabajo de entrevista si está bajo presión para contratar a más candidatos. A continuación se da un ejemplo. En un estudio se dijo a un grupo de gerentes que asumieran la posición de que estaban atrasados en su cuota de reclutamiento, mientras que a otro grupo se le dijo que estaban adelantados en la misma. A los que se les dijo que estaban atrasados, evaluaron a los mismos aspirantes con calificaciones mucho más altas que el otro grupo de gerentes. Error número 4, error en el orden de candidatos. El orden en que se ve a los aspirantes pueden afectar también la forma en que se les califica. En un estudio se pidió a los gerentes que evaluaron a un candidato que estaban en el promedio, después de evaluar primero a varios candidatos desfavorables. El candidato promedio fue evaluado mucho más favorablemente que en otras circunstancias, debido a contrastes con los candidatos desfavorables, lo que se hacía verse mucho mejor de lo que era en realidad. El error en el orden de candidatos puede ser un problema importante. En algunos estudios, solo una pequeña porción de la calificación del aspirante se basó en su potencial real. La mayoría de las calificaciones de los aspirantes se basó en el afecto de haber estado después de candidatos muy favorables o desfavorables. Error número 5, conducta no verbal. Otro problema es que como entrevistador, el lector podría verse inconscientemente influenciado por las conductas no verbal del aspirante. En otras palabras, con frecuencia, no es lo que dice el candidato, sino cómo lo dice lo que determina si se le califica favorablemente o desfavorablemente. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que los aspirantes que demuestran una mayor cantidad de contacto con los ojos, movimiento de la cabeza, sonrisa y otras conductas no verbales similares reciben calificaciones más altas. Estas conductas no verbales con frecuencia presentan más del 80% de la calificación del aspirante. En un estudio, 52 especialistas de personal revisaron videos de entrevistas para empleo en lo que los aspirantes dijeron. Su contenido verbal era idéntico. Sin embargo, la conducta no verbal de los entrevistados difería marcadamente. Los entrevistadores de un grupo fueron seleccionados para que tuvieran un contacto visual mínimo, un bajo nivel de energía y baja modulación de la voz. Los entrevistadores de un segundo grupo mostraron una conducta opuesta.
Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre los pasos para tener una buena entrevista. Para realizar una entrevista más efectiva, es recomendable seguir unos ciertos lineamientos que son planear la entrevista, estructura de la entrevista, establecer la empatía, cerrar la entrevista y revisar la entrevista. Planear la entrevista. Este inicia revisando las solicitudes de empleo y el currículum del candidato y anotando cualquier punto importante para ellos o algo distinto que ellos vean, ya sea una fortaleza o una debilidad que ellos tengan. También está repasar el plan que el entrevistador tenga y la especificación del puesto de trabajo para iniciar la entrevista con una imagen clara de las características del candidato ideal. El otro punto es estructura de la entrevista. Hay varias formas de incrementar la estandarización de la entrevista o de ayudar al entrevistador a formular unas preguntas más consistentes y más claras, y también evitar un poco las entrevistas que salen un poco del tema. Esto podría ser estudiar la descripción del puesto de trabajo y así ir formulando las preguntas que ellos quieran y ir evitando esas preguntas irrelevantes basadas en creencias intrínsecas sobre los requisitos del puesto. Se pueden utilizar para tener una mejor perspectiva las preguntas situacionales, conductuales o las relacionadas con los conocimientos laborales, así como también los criterios y objetivos para elaborar las preguntas de los entrevistadores. Las preguntas que se utilizan son únicas de opiniones y aptitudes y metas y aspiraciones, así como descripciones basadas en las creencias. El siguiente punto es establecer la empatía. Al principio, el objetivo de las entrevistas es conocer al solicitante, y para lograrlo se necesita tenerlo relajado. Hay que saludar al candidato, iniciar una entrevista con una pregunta que no sea polémica, quizás acerca del clima o del tránsito vehicular, entre otras. Por lo general, todos los aspirantes, incluyendo a quien lleguen de manera espontánea, deben recibir un trato amistoso, y no solo por razones humanitarias, sino porque la reputación de una organización o de la empresa estará en juego del entrevistador. Las preguntas pueden tratar de seguir una guía o unas estructuras que ellos tengan, o ya sea una lista de antemano que ellos tengan en ese momento, que podrían ser qué salario espera recibir, por qué desea cambiar de trabajo, por qué dejó su último empleo, cuál fue su logro más importante en su empleo, cuántas horas laborales normalmente usted realiza, qué aspectos le gustan y no le gustaban en su último empleo, cómo valoraría la empresa donde estuvo, qué aspecto lo califica mejor para el puesto de vacantes, por qué usted sería un buen candidato para el puesto, de qué trabajan sus padres, su madre, etc. Y el siguiente punto es cerrar la entrevista. Cuando esta termina, por lo general se deja un tiempo para responder cualquier pregunta del candidato o una duda que ellos tengan. En caso necesario para recomendar la empresa al solicitante, procura terminar la entrevista con un comentario positivo. Puede decirle al aspirante si se interesan por él, o cuál sería el paso también si tienen que rechazarlo. Se debe hacer de una forma diplomática. Un ejemplo de este puede ser, aun cuando sus antecedentes son excelentes, hay otros candidatos cuya experiencia es más adecuada para sus necesidades, para nuestras necesidades. Y por último punto está revisar la entrevista, que que el candidato se retire. Comienza a revisar sus notas, todos los puntos que le llamó la atención, o si no, si se acuerda mentalmente de la entrevista, entonces comienza a repasar mentalmente de lo que dijo, cómo actuó, entre otras cosas. Y así finalmente tiene su informe sobre la entrevista. Gracias. Como siguiente punto, mi compañera Gisela va a seguir con la presentación. Buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Gisela Castillo y les voy a exponer el tema normas para el entrevistador. Los principios básicos para un entrevistador son la individualización, que quiere decir que
todos los entrevistados son diferentes. La objetividad, en la que él debe evitar los prejuicios y los estereotipos durante la sesión. La autodeterminación, lo que implica que el entrevistador debe tener presente que todos tienen derecho a tomar sus decisiones y ese derecho debe ser respetado por el entrevistado al igual que los suyos propios. La neutralidad. La neutralidad. Para ello se debe hacer un mismo tipo de entrevista para todas las personas. El respeto del entrevistado debe ser evidente. El secreto profesional, que implica que el entrevistador debe saber que todas las personas, toda la información que las personas le están dando son información personal y debe ser manejada de forma confidencial para suministrarla única y exclusivamente al personal competente. Un buen entrevistador debe considerar factores determinantes para una entrevista eficaz, como lo es el clima de confianza y motivación. El entrevistador debe promover un clima de confianza para que la persona entrevistada pueda dar detalles sin ningún inconveniente y que no se sienta cohibido. El entrevistador debe mantener una postura y una imagen correcta, que su mirada y su postura corporal indique tranquilidad y emociones correctas, imagen y postura. El entrevistador debe mantener una mirada y una postura corporal que transmita tranquilidad para que la persona pueda tener la confianza de mantener una conversación fluida. El lenguaje del entrevistador debe ser común para que el entrevistado pueda entender de manera correcta las preguntas que se le formulen y que de la misma forma el entrevistado pueda transmitir sus ideas de una forma adecuada. El tono de voz. El entrevistado debe mantener un tono de voz ni muy alto ni muy bajo para que el entrevistado sienta simpatía. El entrevistador debe mantener sus buenos modales, ser amable con el entrevistado para que la persona no se sienta tensa ni nerviosa, de forma que pueda exponer sus ideas y responder a las preguntas de manera coherente, adecuada y que no vaya a dar una imagen inadecuada por estar estresado. El entrevistador debe reforzar haciendo breves pausas de 5 a 10 segundos, dando oportunidad a que el entrevistado pueda dar su opinión o dar alguna información que él vea necesaria. El entrevistado debe asentir con la cabeza para que el entrevistado pueda saber que se le está dando seguimiento a la conversación y a la información que está suministrando. Reflejar ideas. El entrevistador puede parafrasear durante la conversación ideas que va escuchando del entrevistado, de forma que el entrevistado se sienta que se le está prestando atención y que se está entendiendo la información que está transmitiendo. Resumir. Al final de la entrevista, el entrevistador puede resumir la información de forma que pueda retroalimentarse y corroborar la información que haya anotado, de manera que pueda tener una información más acertada. Saber escuchar y preguntar. Es sabido que la entrevista es una conversación entre dos personas principalmente. Para ello, el entrevistador debe prestar atención de forma activa, mostrando interés y manteniendo el contacto visual.
elaborando expresiones que denoten comprensión. Y así él pueda entonces preguntar en el momento que él vea necesario hacer alguna pregunta, y de la misma forma el entrevistado pueda exponer sus interrogantes o dar alguna idea que él pueda ver necesaria. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes a mi compañera Kathleen. Mi nombre es Caitlin Campos y le voy a hablar acerca de las normas para el entrevistado. Existe una serie de reglas y normas a seguir en una entrevista de trabajo, y a continuación hablaré acerca de las reglas antes, durante y después de la entrevista de trabajo. Las reglas antes de la entrevista. Se debe recopilar toda la información posible acerca del puesto de trabajo y la persona que le va a entrevistar. Debemos repasar el currículum, ya que las respuestas deben concordar con las entregadas, y si se hizo un cambio anterior a este, debemos tomar esto en cuenta. Se debe vestir de una forma formal, con nada llamativo, para que así nos recuerden por lo que dijimos y por lo que somos que por cómo nos vemos. Si no se conoce la ruta hacia la entrevista, es recomendable que pase días antes para así llegar a tiempo a la entrevista. Debemos relajarnos y no entregarnos a los nervios. Reglas durante la entrevista de trabajo. Durante la entrevista de trabajo debemos mostrarnos profesional todo el tiempo. No debemos tomarnos la confianza aunque nos las brinden. Debemos escuchar más que hablar, y no podemos hacer críticas acerca de los jefes, ni de los compañeros, ni de la misma empresa. Al hacer alguna pregunta acerca del cambio de trabajo o que justifiquen el cambio de trabajo, debemos dar razones objetivas y positivas. No podemos jugar con bolígrafos ni llaves que puedan distraer al entrevistador. No debemos mostrarnos desesperados por el trabajo, porque al notarlo pueden darnos un salario más bajo. No debemos consentir ningún abuso ni maltrato durante la entrevista, porque después de esto, o sea, dentro de la empresa puede ser peor. Debemos apagar nuestro celular al entrar a la entrevista. Y el salario sería un tema para hablar después del proceso, el último tema, más bien. Reglas para después de la entrevista. Después de la entrevista es recomendable ir a un lugar tranquilo, donde se pueda hacer un resumen de cómo nos fue, para así tener experiencia para futuras entrevistas. Luego debemos mandar una carta o algún correo electrónico al entrevistado hablando acerca de cualquier tema que no quedó muy claro dentro de la entrevista. Muchas gracias. La pandemia del coronavirus también se ha colado en los procesos de selección para poner las cosas patas arriba. Bueno, primero, la mayoría se hacen a distancia. Y segundo, hay preguntas que con esta crisis encima podemos dar por seguro que nos van a caer sí o sí. Debemos estar preparados para contestarlas. Todo está controlado, ya lo verán. Primera, para romper el hielo, pues siempre ha sido un lógico ¿qué tal está? ¿Cómo va usted? De cortesía. Bien, pues ahora esa pregunta no es retórica, y tiene todo el sentido del mundo. Claro, querrán saber cómo lo llevamos y cómo estamos afrontando la que está cayendo, así que nunca falla recurrir a la sensatez. Lo vamos llevando lo mejor que podemos, intentando adaptarnos a la nueva situación, ¿de acuerdo? Segunda pregunta pandémica. Pues hablamos de teletrabajo. Las empresas necesitan personal que sea capaz de trabajar por su cuenta, aunque no dispongan de una oficina real. Y nosotros, que lo sabemos, demostraremos que somos organizadísimos y tenemos la rutina perfecta para desarrollar nuestras tareas. Tercera, después de meses de confinamiento, nos preguntarán a qué hemos dedicado el tiempo libre. Pues lógico y cero problemas. Quien más, quien menos ha adquirido alguna habilidad tecnológica y todos hemos descubierto nuevas aficiones. Las ñapas suman también, no lo duden.
Cuarta pregunta y a la vuelta con la tecnología, ordenador, móvil, internet. ¿Cómo andamos de herramientas y comunicación digital? Pues nosotros en perfecto estado de revista y a la espera de ponernos en marcha mañana mismo. Estamos totalmente al día. Respuesta correcta, sí señor. Vuelta a la tortilla y pregunta que no nos pueden hacer ni estamos obligados a contestar por mucha pandemia que haya. Es ilegal que nos pregunten si hemos pasado la enfermedad y si estamos inmunizados. Tan ilegal como exigir inmunidad entre los requisitos para ser contratados, ¿de acuerdo? Y tan de acuerdo, todo está claro.